Buenas noches a los hermanos que no he visto todavía. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a tocar hoy un tema que tiene que ver con la mayordomía. Dios quiere que seamos buenos mayordomos. ¿Amén? ¿Sí? ¿De qué? Buenos mayordomos de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué más? De nuestro tiempo. De la economía. ¿Qué más? Bien. Muy bien. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Ahora bien, se requiere los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere de cada uno de nosotros que sea hallado fiel, que sea hallado honesto, correcto, que hace correctamente la tarea, es decir, que sea confiable, que sea fiel. Se espera, Dios quiere, requiere de cada uno de nosotros que sea hallado fiel, como un buen administrador. Y entonces pensamos, ¿qué es lo que Dios nos ha dado para administrar? Y hemos dicho varias cosas que son ciertas, ¿verdad? Dios quiere que yo administre bien mi tiempo, hemos dicho dinero, hemos dicho hijos, ¿verdad? ¿Qué más? La palabra de Dios que Dios nos ha dado también. Yo quiero hoy llevarles a reflexionar en 4 áreas claves en las que Dios quiere que seamos mayordomos, porque Dios nos ha llamado para ser fieles administradores. Y hay 4 cosas que yo voy a llevar a la meditación hoy para que podamos salir pensando de aquí esta noche diciendo, Dios quiere que yo sea mayordomo fiel en esto, ¿sí? Así que vamos a ir a descubrir el primero en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Me acompañan con la lectura de la palabra. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Dice la palabra que miremos, dice, presta atención, con mucha diligencia, mira cómo estás viviendo, cómo andas. Dice, no, y que no sea como necio, ¿sí? Como alguien que no piensa, sino como alguien sabio, alguien que aplica a su vida con mucha sabiduría, ¿verdad? Lo que conoce. Entonces dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque
porque los días son malos. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos buenos mayordomos del tiempo. Algo que Dios nos ha dado es el tiempo. Dios nos ha dado tiempo. El tiempo es un recurso limitado, es irreemplazable. Cada minuto que pasa no se renueva. Cada día que pasa no se renueva. El tiempo que nosotros hemos perdido no vamos a volver a recuperar. Entonces, por eso dice la palabra que debemos ser sabios, debemos aprovechar bien el tiempo, debemos comprar cada día oportunidad para Dios. Cada día debemos comprar la oportunidad de poder estar con Dios, de poder acercarme más a Dios, de conocer más a Dios, de vivir ese día de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso debo ser hallado fiel en el uso de mi tiempo. Hemos aprendido un texto bíblico al principio del año. ¿Se acuerdan cuál era? Salmo 90, 12. ¿Se acuerdan qué decía? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, este es el primer concepto, este es lo primero que debo aprender, a que Dios me llama a que yo sea un buen administrador de mi tiempo. Apenas me levanto, me despierto y abro mis ojos, es tiempo de agradar a Dios, de agradecer a Dios por un nuevo día que Él me da, por la salud, por despertarme, por tener delante horas para vivir. Ahora, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Cómo aprovecho ese tiempo? Como sabio, ¿verdad? Como sabio, para traer a mi corazón sabiduría. Entonces, debo pedir a Dios, apenas me levanto, Señor, este día que sea un día correctamente administrado para ti, que sea correctamente vivido conforme a lo que tú quieres, para que al terminar el día yo sea hallado un mayordomo fiel de mi tiempo, ¿verdad? Y en eso va, ¿en qué gasto mi tiempo? Porque cada día es una oportunidad para adorar a Dios. Y debemos invertir ese tiempo en las cosas eternas. Debemos invertir ese tiempo en Dios, invertir ese tiempo en la familia, invertir ese tiempo en servicio. Por eso la pregunta que nos podemos hacer cada día es, ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo? Al finalizar la jornada poder decir, ¿en qué he pasado hoy mi tiempo? ¿Qué hice hoy a la mañana? ¿Qué hice hoy a la tarde? ¿Qué hice hoy a la nochecita? Y poder pensar, ¿qué hice? Porque es como un análisis para rendir cuenta a Dios de cómo usé ese tiempo, ¿no? Otra pregunta que me hago es, ¿en qué pasas más tiempo? ¿En qué pasas más tiempo? Quiero cerrar este concepto de la mayordomía del tiempo diciéndote, vive cada día con intención eterna. Vive cada día con intención eterna. Quiere decir, vive este día de tal manera que cuando le tengas que rendir cuenta a Dios, no te avergüences. Vive este día de tal manera que signifique para ti tesoros en el cielo. Que al terminar este día tú hayas tenido
una mejor comprensión de Dios, que hayas invertido tu tiempo en oración por aquellos a quienes Dios ama, que hayas invertido tu tiempo sirviendo, es decir, mayordomía del tiempo. Dios quiere que yo sea fiel en la mayordomía de mi tiempo. Primero. Segunda cosa en la cual Dios quiere que yo sea un fiel mayordomo. Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es entonces la segunda cosa en la cual Dios quiere que yo sea un fiel mayordomo, un buen administrador? En los dones. Es decir, Dios quiere que sea fiel en mi tiempo y un fiel administrador en los dones. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones? Los dones son capacidades espirituales que Dios nos dio para poder realizar un servicio espiritual para Dios. ¿Y quién recibió esas capacidades espirituales, esas habilidades espirituales? ¿Quiénes? Todos los que han creído en Cristo Jesús, todos los creyentes. Quiere decir que si todos los que estamos acá presentes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y somos sus hijos, todos hemos recibido dones espirituales. No solamente uno, varios dones espirituales. Y esa habilidad espiritual que Dios dio, yo debo administrarla para Dios. Cada día debo estar velando de cómo yo puedo estar ejerciendo ese don que Dios me ha dado, que Dios me ha dado para poder servir, para poder usarlo para la edificación de la iglesia, para bendecir a los hermanos en la iglesia. ¿Sí? ¿Quién estuvo en grupo pequeño en esta semana? Bien, los que estuvieron en el grupo pequeño han escuchado el cuento del conejito, de la liebre, del pez y del pato, ¿verdad? Sí, se los voy a contar para los que no estuvieron. Ardilla. La cuestión es que son 4 animales. Uno era el conejo, y el conejo se caracteriza por saltar. Segundo era la ardilla, que se caracteriza por trepar. El tercero era el pato es, que se caracteriza por volar. Y el último, el pez, por nadar. Entonces los papás se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer una escuela y una enseñanza integral para que todos aprendan a hacer todo. Y el conejo tenía que aprender a trepar, a volar, a nadar, y no iba a poder nadar, pobre. Bueno, es mucho más largo el cuento, hasta que llamaron a los padres diciendo, bueno, el conejo no nada, así que le vamos a sacar la clase de salto, porque salta bien, y le vamos a dejar en la pileta con doble turno para que aprenda a nadar. Y le costaba. Y la reflexión era, deja a cada uno en lo que mejor hace. Al conejo saltando, a la ardilla subiendo, al pez nadando y al pato volando. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros que tiene un don especial,
debe servir a Dios en ese don que Dios le ha dado, no en otro. Entonces no hay que poner a los hermanos a ocupar lugares en los cuales no tienen el don para ejercer ese ministerio. Y en esto cada uno de nosotros debe estar ocupando un lugar de servicio. Y el lugar de servicio que vamos a ocupar es aquel en el cual nos sentimos con habilidades espirituales especiales para poder hacerlo, ¿verdad? Y en la charla decíamos, ¿cómo reconocemos cuáles son nuestros dones? ¿Cómo sé cuál es el don que tengo? Entonces les decíamos, bueno, hay una regla de las 3 F para reconocer cuál es el don que tenemos. Facilidad, felicidad y fruto. Si tú estás ejercitando tu don y eso que estás haciendo para el Señor es fácil para vos hacerlo, tienes el don de evangelismo y te es fácil evangelizar, presentar el evangelio, enseguida te abres lugar para hacerlo. Entonces evangelizas con facilidad. Y hacerlo te produce felicidad, estás gozoso haciendo eso. Y de pronto vos ves que también hay fruto en lo que haces. La enseñanza, en el servicio, en la exhortación. Entonces, naturalmente te sale hacer eso. Y comentaba con mi grupo pequeño, estuvimos en el sanatorio viendo un papá de el suegro de mi hija que está internado, y estábamos ahí en la sala de terapia intensiva. Y de pronto había una madre con su hija, pareciera ser la abuela también, estaban las 3. Y de pronto se largaron a llorar y a los gritos. Hay una mala noticia que les había llegado del médico. Y lloraban desconsoladamente. Y yo estaba ahí atrás y yo quería acercarme a ver qué digo. Y de pronto apenas me descuidé, Olga estaba arrodillada ahí delante de las 3 hablando con ellas. Y de pronto se calmó el llanto y escucharon y calmó la situación. Y pasó, yo no le dije nada a Olga. Y después cuando estábamos en casa le digo, Olga, ¿vos viste que en ese de la exhortación? Porque es el don de animar. Y ella pudo hacerlo de una manera fácil y tuvo fruto y eso le dio felicidad hacerlo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un don y debe ejercitarlo. Debe ser un buen mayordomo del uso de sus dones espirituales. ¿Estás usando tus dones o los estás enterrando tus dones? Debemos ejercitar ese don, debemos ponerlo. Una de las maneras de poder saber cuál es el don que tengo, si no lo sé todavía, es haciendo, es sirviendo, es tratando de anotarme en hacer cosas para el Señor. Y cuando yo voy viendo que hay cosas en las cuales me es mucho más fácil, bueno, ir inclinándome por ahí. Y si eso me produce felicidad y si tengo fruto, ahí está mi don marcándose, ¿sí? Bueno, primera cosa entonces de la mayordomía es el tiempo. Segundo, los dones. Tercero, vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra de Dios, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cuál es el tercero? Tesoro, ¿no? Tesoro, el dinero, el tesoro, el tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde
¿dónde está tu tesoro? Porque debemos ser mayordomo también del tesoro, porque allí está nuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? La Biblia no dice que el tesoro sigue al corazón, sino al revés. El corazón es el que sigue donde está tu tesoro. Y debemos ser buenos mayordomos de donde está nuestro tesoro, porque mi corazón va a seguir eso, que es mi tesoro. Si el tesoro es el dinero, entonces mi corazón va a seguir el dinero. Debo ser un buen administrador de esas cosas a donde va mi corazón. Lo que más valoramos termina dominando mi pensamiento, mis deseos, mis acciones. Lo que más valoramos, mi tesoro, lo que más valoramos, allí está mi tiempo, allí está invertido mis dones, allí está invertido mi pensamiento, mis acciones, mi tesoro. Yo debo ser un buen administrador de Dios en cuanto a lo que es mi tesoro. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas. Y nosotros debemos ser buenos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. Que esas cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos podamos utilizarlas para gloria de Dios. Y que nuestro tesoro no esté puesta en este mundo, sino en las cosas del Señor, en las cosas celestiales. Por lo tanto, si el dinero, si es las riquezas, deben ser administradas con generosidad, con amor y al servicio del Señor. Que debemos invertir tiempo en ser buenos administradores, en invertir tiempo para poder ganar el pan diario. Amén, Dios lo quiere, sí. Pero que mi tesoro esté puesto allí, ¿verdad? Que mi tesoro esté puesto allí, en las cosas celestiales. Y yo debo pensar, debo de hacerme esta pregunta. ¿Es Dios el Señor de mis finanzas? ¿Es Dios el Señor de mis finanzas? Ahora, una de las maneras de saber dónde está mi tesoro, porque allí sigue mi corazón, hay dos elementos que reconocen dónde está mi tesoro. Una es la agenda y otra es la billetera. ¿Qué revela tu billetera? ¿Qué revela tu agenda? Revela dónde está tu tesoro. Porque si mi tesoro está en acumular más y hacer mi billetera más gorda, mi tesoro está ahí. Si mi agenda está revelando dónde está mi tesoro invertido, dónde voy a pasar más tiempo, dónde voy a gastar más tiempo, entonces la agenda y la billetera revelan realmente dónde está mi corazón. Y donde está mi corazón es donde está mi tesoro. Hemos sido llamados a invertir en lo eterno. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando aprendí a poner mis cosas, mi mente, mi corazón, mi mira en las cosas de arriba, entonces mi tesoro está allí, mi corazón también estará allí. Y mi billetera y mi agenda revelará que mi corazón está puesto también allí. Entonces, ¿somos buenos administradores de qué? De tiempo, de dones y de mi tesoro. Somos buenos administradores del tesoro. ¿Dónde está mi tesoro? Porque mi corazón sigue a dónde está mi tesoro, ¿verdad? Entonces, y la cuarta cosa, ¿qué es? ¿Cuál? Acá puedo dar un premio si lo adivinan, pero no lo van a adivinar.
Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De qué cosa debemos ser mayordomos? De nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es de Dios. Él la ha comprado. Y debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Entonces, si hemos aprendido a ser mayordomos del tiempo, de los dones, del tesoro, debo aprender a ser mayordomo de mi cuerpo, de mi cuerpo. ¿Y cómo llego a ser mayordomo de mi cuerpo? ¿Qué cosas debo tener en cuenta para poder decir que estoy siendo un buen mayordomo de mi cuerpo? ¿Qué les parece? Descansando bien, dice la doctora que tuvo 4 días de guardia y durmió poco tiempo. No, mentira. Ya se ríe esta doctora. Pero es cierto, es que a veces no cuidamos nuestro cuerpo y debemos cuidar nuestro cuerpo. Y el predicador estaba predicando, tienen que cuidar su cuerpo, y tenía una panza, ¿no? Y que apenas estaba así, ¿cómo? ¿Y el cuerpo? O sea, yo creo que Dios nos ha dado nuestro cuerpo para cuidarlo y debemos cuidarlo para Él. Y muchas veces no lo cuidamos porque nos alimentamos mal, porque no hacemos actividad física, porque no vamos al médico cuando tenemos que ir, cuando no tomamos los remedios que tenemos que tomar, cuando no descansamos lo suficiente. Entonces, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Cuidamos nuestro tiempo, nuestro cuerpo, cuando elegimos y decidimos qué vamos a ver en la televisión. Porque cuando pasamos tiempo viendo cosas que no debemos ver, no estamos cuidando nuestra mente, no estamos teniendo una salud mental, porque estamos dejando que el mundo entre a nuestra mente y a nuestro cuerpo de esa manera. Entonces debemos cuidarnos. Yo lo comenté muchas veces. Había una familia que me decía uno de los hijos, he visto que en mi casa se movía el cuadro. Bueno, me sorprendí, seguía y dice, ¿cómo puede ser? Pero y es familia cristiana, todos son creyentes. ¡Wow! ¿Cómo puede ser si son todos creyentes? Y si hasta misioneros también. Entonces me sorprendió. Yo no sabía qué decir, cómo. Hasta que tiempo después en la charla me enteré de que ellos eran fanáticos de ver Harry Potter. Uno dice, pero Harry Potter es una novela. No, no es. Satanás entra por esas ventanas que uno abre. Por eso cuando dice la palabra que somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos tener cuidado no solamente físicamente, qué comemos, cómo caminamos, qué ejercicio físico hacemos, qué salud física tenemos, sino también qué salud mental tenemos, qué cosas estamos viendo que invaden nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Así que, entonces, somos mayordomos
del templo, porque es cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque ese son de Dios. Entonces, procurar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Cuidamos nuestro cuerpo cuando vivimos también en santidad, cuando evitamos caer en pecado, hacer cosas que a Dios no agrada. Es decir, que cuidar mi templo, mi cuerpo como templo del Espíritu incluye pureza de vida, de mente, de corazón, descanso, alimentación, estilo de vida sano. ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo? La mayordomía no es un llamado, no es una opción. Dios busca fidelidad más que perfección. Él no busca perfectos, Él busca que seamos más fieles al Señor. Y en la fidelidad iremos creciendo, iremos aprendiendo, iremos avanzando. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es para Dios. El desafío es cuál de las áreas de estas que hemos visto hoy necesitamos crecer más, sin descuidar las otras. Que Dios nos ayude a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros dones. ¿De qué más? De nuestro tesoro y de nuestro cuerpo. Amén.